Uruguay es un bonito país situado en el este del cono sur americano. Se distingue entre los países de su continente por ser considerado uno de los países más pacíficos, con los índices de democracia más altos y además con una saneada economía. Pocos europeos han probado sus vinos porque la producción no es demasiada y las mayores exportaciones van a Brasil, a México, a Estados Unidos, pero es posible disfrutar de algún vino uruguayo, aunque no son muy mayoritarios en nuestro continente. La uva reina de Uruguay es la uva Tanat, que es originaria del suroeste francés, pero que se ha adaptado maravillosamente a las tierras uruguayas, y se puede decir que además de ser la uva reina de Uruguay, es donde se producen actualmente en el mundo los mejores vinos de Tanat. Hoy analizamos Uruguay como país productor de vinos, analizamos la uva Tanat y catamos un 100% monovarietal de uva Tanat producido en Uruguay, que es el vino Garzón. Bienvenidos a Vino Clarito. ¡Vino Clarito! El vino explicado para que todos lo entiendan. El territorio de Uruguay, que ocupa unos 176.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pues en todo el territorio se puede cultivar con éxito la vid. Resulta que se encuentra en unas latitudes entre 30 a 35 grados, latitud sur, que coincide con las áreas donde se producen los mejores vinos de Argentina, de Sudáfrica, de Australia. Por lo tanto, es un país con todas las posibilidades para producir de los mejores vinos. Tiene un clima de gran influencia atlántica, con unos veranos cálidos y unos inviernos fríos, donde las lluvias son aproximadamente unos 1000 milímetros al año, con lo cual tiene un clima levemente o ligeramente húmedo. En la llegada de la vid, lógicamente, como a todo el continente americano, pues se produjo con los colonizadores españoles, y en el siglo XVII se plantaron las primeras vides. Ya sabemos que los españoles usaban el vino no solamente para consagrar en la misa, sino como alimento, y había muchos reglamentos en la época que había que plantar un número de cepas por cada nativo o cada poblador que hubiera en el área. Era la única bebida sana. El agua te podía intoxicar si estaba en mal estado, la leche, el zumo de frutas también, pero el vino, por muy mal que esté, jamás hace daño a la salud. Así, desde el siglo XVII, pues la vid se considera como algo de consumo familiar. Todas las familias, todos los establecimientos públicos, pues tenían sus viñedos y producían el vino para el consumo local. En 1825 se produce la independencia de Uruguay y sigue siendo la vid para consumo familiar. En 1870, un inmigrante español de origen vasco del norte de España, Pascual Arriague, decide hacer una gran plantación de 200 hectáreas de viñedo y utiliza
una uva que él ya conocía porque se daba, él vive o vivió en el País Vasco español, vecino del País Vasco francés, donde se daba bastante la uva Tanat. Entonces, él implanta esa uva Tanat en Uruguay, en esa gran finca de 200 hectáreas, y tiene tantísimo éxito que se llega a conocer durante muchos años la uva Tanat por el nombre de este personaje, y se le llamaba uva Arriague. Unos años más tarde, en 1883, otro español, inmigrante también a Uruguay ya independiente, Francisco Vidiella, pues plantó otro tipo de uva, este también era de origen vasco, plantó otro tipo de uva que conocía por la cercanía de Francia, la Folle Noire. Y fue una uva que también tuvo éxito, se le conoció también con su nombre, en Uruguay se le llamaba la uva Vidiella, pero la uva que triunfó con gran éxito fue la Arriague, que luego ya se llamó Tanat. A Uruguay le pasa algo similar a lo que le pasa a Argentina con la Malbec, a Chile con la Carmenère y a Uruguay con la uva Tanat. Todas ellas son uvas originarias del suroeste de Francia, pero todas ellas se han adaptado increíblemente mejor al cono suramericano que a su propia tierra de origen francesa. Hoy en día tenemos uva Tanat en sus orígenes, en la apelación d'origine contrôlée Madiran, también tenemos algo en Cahors, pero la filoxera arrasó con gran parte de los viñedos y hoy en día pues la gran parte de los viñedos de uva Tanat se encuentran en Uruguay, hasta el punto que la Tanat se considera la uva uruguaya por excelencia. En Uruguay se producen unos 100 millones de botellas de vino al año, se exportan unos 7 millones, principalmente al propio mercado americano, Brasil, Estados Unidos, México, pero 27% de la producción son vinos de uva Tanat, aunque existen otras uvas como la Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, como la Merlot, pero la Tanat se ha convertido en una uva que se ha aclimatado tan bien que es la uva reina uruguaya. La Tanat como uva tiene muchos polifenoles, es una piel gruesa, da muchísimo color, da un tanino muy alto y son vinos con buena gradación alcohólica, buen cuerpo y muy idóneos para largos envejecimientos. Vinos muy robustos que tradicionalmente en Francia, por ejemplo, los han usado para mezclarlos con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, incluso en Uruguay, donde también se ha usado para mezcla. Pero el Tanat, los vinos de Tanat en Uruguay, pues son muchísimo más elegantes que los vinos de Tanat que bebemos en Francia. Por ello se asocia a la uva Tanat como productora de vinos de calidad en Uruguay. Vamos a catar un ejemplo de monovarietal de uva Tanat uruguayo, el Garzón, y vamos a ver qué sensaciones nos produce. El vino que vamos a probar, un Garzón, Bodegas Garzón, es una bodega familiar de Punta del Este, una zona muy cara, por cierto. Mi hija recientemente, hace un par de meses, viajó a Uruguay, salió desde Punta del Este a una regata que la llevaría hasta el sur de Inglaterra, y cuando volvió, una de las cosas que me comentó que era una zona muy cara, o sea que Uruguay no es un país así tan barato. Pues en esta zona de Punta del Este se encuentran las bodegas Garzón, una bodega familiar constituida por un señor que se llama Alejandro Bolgheri y que es una bodega muy moderna y dotada de las mejores técnicas de vinificación que se conocen hoy en día. Uruguay tiene 9 zonas productoras de vinos diferentes. En el norte encontramos la zona norte, litoral norte, noroeste.
que es la zona más cálida porque estamos en el hemisferio sur y cuanto más subimos al norte más calor hace. En el centro encontramos la zona central y zona central este, que es una zona de influencia del Río Negro, y hacia el sur tenemos la zona litoral sur, sudoeste, sudeste y la zona sur, que concentra el 90% de los viñedos uruguayos. Pues este garzón es 100% uva Tanat. Vamos a ver el color. Y es una cosecha del 2016. La bodega se encuentra a unos 16 kilómetros del océano Atlántico, con lo cual recibe mucha influencia del mar. Tenemos una capa muy alta, el vino es un color muy oscuro. El vino pues ya muestra que es de 2016, es un vino que está en su 8º año, ya tiene alguna irisación anaranjada en el ribete del vino y presenta un color rojo profundo, rojo oscuro, guinda diría yo, con ese anaranjamiento propio de su edad. Una lágrima muy densa y muy evidente. En la nariz, la intensidad es alta, el vino se expresa sin mover la copa muy fácilmente y tiene un aroma intenso, limpio, que recuerda a fruta negra, me recuerda a ciruela negra, a mora. También tiene un toque de frambuesa, de cereza, unos dejes de pimienta negra y de especias, leve madera de fondo. Este vino envejece, depende del año, de unos 6 a 12 meses en barrica de roble francés y en grandes maderas de unos 5.000 litros de capacidad. Seco, cuerpo, consistencia, pero elegancia al mismo tiempo. No es para nada un vino rústico. Un tanino que se aprecia con claridad después de sus 8 años, pero que está muy bien ensamblado, muy bien integrado, con un alcohol alto que tiene, una cierta frescura, cierta acidez, y es un vino muy carnoso, muy denso en boca, con ese cuerpo, estructura tánica, pero todo bien ensamblado y bien integrado. La amplitud es amplia, es buena. La longitud larga. Es un vino que realmente es contundente, es poderoso en boca, pero un vino elegante, un vino muy disfrutable para beber solo, para acompañar carnes, embutidos, quesos. Un vino que yo encuentro muy agradable y que gustará a la mayoría de las personas. Aquí no encontramos ese tanino, esa dureza que presentan los vinos de Madiran o los vinos de Cahors en el sur de Francia. Este es un Tanat elegante y realmente magnífico en boca. Es un vino que encontráis en España en Vinatis a 20 euros. En la bodega Garzón en el Uruguay se vende a un equivalente a 18 euros, o sea que el precio es muy similar al que se encuentra en origen. Y yo valoro este vino con 92 puntos. Un vino muy agradable y muy del gusto general. Que tengáis felices vinos.